funcionamiento y regulación de sistemas log sensing. Muy bien, vamos a ver ahora la bomba variable, ¿no? Ya pasamos a la bomba compensada. Ahora sí entramos a la bomba que realmente es variable, ¿no? Que yo le digo que realmente es variable, ¿no? Con control LS y PC. Anteriormente vimos cómo era la bomba compensada, ¿no? La bomba compensada solamente es variable, pero en la presión nada más. Tú le puedes hacer variar la presión modificando la presión aquí, ¿no? Pero el caudal siempre es constante. Y a la final se vuelve variable, ¿no? Nada más. La bomba variable, tú puedes modificar la presión con el compensador y el caudal se puede modificar automáticamente. Nunca se vuelve constante, siempre se vuelve variable. Es una bomba que realmente es variable, ¿no? Con la bomba log sensing. Varía en infinitas posiciones este plato basculante. Vimos en la primera, la bomba compensada tenía como un robot, ¿no? Y un robot que era que yo lo podía programar, ¿no? A este señor, resorte de fuerza, ¿no? Para que caiga la presión aquí, ¿no? Más o menos por aquí, modifique la presión yo al barro que yo quiera. Pero también adicionamos una válvula, la válvula LS, ¿no? La válvula LS es como si fuera un cerebro. Ella actúa por sí sola. Tú no tienes necesidad de ponerlo en un estado y que se quede ahí. Con esta válvula, la PC, solamente nosotros le ponemos en un estado y ahí queda. Pero con la válvula LS, ella se comporta por sí sola. Ella es como un pequeño cerebro, ¿no? La válvula log sensing. Por eso lo he puesto aquí como un cerebro. Es inteligente, ¿no? Esta bomba es inteligente. Solamente al inicio, Omar, tenemos que regular la presión que queremos, ¿no? La presión, el diferencial de presión que queremos. Vamos a determinar que lo que yo regule en este resorte va a ser el diferencial de presión, ¿no? Muy bien, acá está. Igual, como este señor siempre actúa solamente en las partes finales, esta válvula LS, que más inteligente que es, siempre va a estar actuando, siempre se va a estar moviendo, para aquí, para allá, siempre va a estar queriéndose estabilizar. El caudal siempre va a estar variando. El plato basculante siempre va a estar moviéndose, de acuerdo a la carga que haya. Siempre va a estar en ese plan. Por eso la que más se desgasta, la válvula que más se desgasta, es la válvula LS. Cuando desarmes este control, vas a ver que la válvula PC tiene brillo todavía, tiene brillo. Casi no trabaja, simplemente encalado. Pero la válvula LS, ¿qué va a ocurrir? Tú desarmas y observas a la válvula LS y va a aparecer opaca, sin brillo. ¿Por qué? Porque tanto es el movimiento que se desgasta. Entonces hay que tener también cuidado, ¿no? Porque si tiene mucho desgaste, ya no va a poder controlar bien, ¿no? Pero la que más se mueve es esta. Muy bien, y acá está su plano hidráulico, ¿no? Su simbología. Acá está la simbología de la válvula S. Aquí podemos ver el pistón servo control, acá está. Esta es una RedRock, tiene dos pistones. Esta es una serie 51, que solamente tiene un pistón nada más. Sería una serie 31, pero igual funciona, ¿no? El pistón, y acá debería haber otro pistón que lo mantiene por acá posicionado, ¿no? Pero es indiferente esto de acá para la explicación. Aquí vamos a ver, este es el que controlamos al final. Aquí está la simbología de la tuerca, regulable. Y más arriba está la válvula LS, ¿no? Muy parecida a la válvula PC, pero en el control está la diferencia, ¿no? Tiene una línea que va a sumarse, ¿no? A sumarse al resorte LS, ¿no? Que está aquí, que es variable. Entonces, a la fuerza de resorte se le suma una línea hidráulica que viene de la carga, ¿no? De la carga aquí. Este sería el control. Este es el control que puede ser un estrangulamiento, puede ser un bloque de válvulas,
¿no? La bomba siempre va a alimentar algo. Mi bomba alimenta a un bloque de válvulas. El bloque de válvulas es lock sensing. Entonces, del bloque de válvulas salen las mangueras a los actuadores, ¿no? Que serían los pistones, todo lo de ahí. Entonces, el bloque de válvulas sería la representación de esto de aquí, como un estrangulamiento variable, porque los spools yo los puedo restringir, ¿no? Con el movimiento de la mano o hidráulicamente con los joysticks, ¿no? Entonces, esta representación representa a una válvula, puede ser una válvula, un spool, que se va restringiendo, o un estrangulamiento puede ser también, ¿no? Un estrangulamiento que puedo restringirlo, ¿no? Muy bien, pasando recién el estrangulamiento o el bloque, es mi línea de carga, ¿no? Es como si fuera una frontera esto es una frontera. Atrás del estrangulamiento sería la presión de la bomba. Pasando el estrangulamiento sería la presión de mi sistema, de carga, ¿no? De mi lock sensing, ¿no? De mi sistema de carga, ¿no? Que se alimenta acá al resorte, ¿no?